El día de hoy me apeteció usar uno de los killers más sigilosos y brutales de todo Distrito de Violencia, y no hablamos de Jason, sino del mismísimo Michael Myers. Este killer es un individuo sádico y su habilidad principal consiste en acechar los sobrevivientes para cargar su poder. Al comenzar la ronda, entra en modo acosador, donde es completamente indetectable, pero se mueve un poco más lento. Después de observar a los sobrevivientes durante unos segundos, desbloqueas agarre del mal. Con esta habilidad puede lanzarse hacia adelante y atrapar al primer sobreviviente que encuentre. Si logra atraparlo, entra en modo cazador, aumentando su velocidad y realizando algunas acciones más rápido durante 70 segundos. Básicamente, este killer empieza acechando a sus víctimas y, cuando consigue suficiente poder, se vuelve mucho más rápido y peligroso. ¿No les recuerda a alguien? Les dejaré una pista. Apenas iniciando la partida me encontré con dos víctimas. A la primera me puse a cargar la habilidad del agarre, luego le golpeé con telepatía. Al parecer quería hacerte a mí, pues le di otro golpe por Bluetooth. Luego de un buen rato persiguiendo a esta chica por intentar cegarme, pude cargar mi habilidad, así que le pude agarrar y lanzarla. Mujeres se valoran de repente. La encontré nuevamente ayudando a otro sobreviviente, logro liberarlo, pero lamentablemente ella no corrió con la misma suerte. Acá fallé el golpe porque yo estaba comprobando qué tan fuertes son los objetos en este lugar. Acá no se cayó el sobreviviente, ya que al parecer tenía la perk del escudo. Lo positivo es que logramos derribar a la chica, ahora vamos a por el chico. Me puse a cargar la habilidad del agarre, pero olvidé que tarda muchísimo, pero bueno, este man nos hizo ganar la partida bastante sencillo de momento. 2000 years later. Hablé demasiado pronto ya que se lograron liberar, pero pude remontar la partida, pude semi-derribar la chica y este chico comenzó a hacer las jugadas más estratégicas de todo el juego. Tiró el palet pensando que con eso podría escapar de un Michael Myers, ya que no contaba con este truco. Ya no más faltaría engancharlo, pero de la nada sale la chica y aparte la mirada para que no libere al chico. Este men intentó curar la chica para escapar, pero no se les dio el plan. Bueno, señora, descanse en paz. Luego de algunos segundos buscando encontré al último sobreviviente. En la otra partida anda hablando de humillaciones, que no sé qué cosa, pero pude recapacitar un poco y decidí dejarlo ganar. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso, y pues es que... En esta partida me puse a jugar con algunos seguidores en llamada, que me caen man súper bien, y más este que me persigue siendo killer. Tanta gente iba a por mí, pero de momento le estamos dando la bailada de su vida. Tremendo el lupeo que le estamos dando, es que ni nos alcanza, pero tampoco hay que ser tan confiados. XD, acá no entiendo qué pasó, ya que tenemos muy poquito lag, pero seguimos vivos y es lo importante. Acá lo conseguí cegar un poco con la linterna para poder escapar y de milagro lo conseguí perder. Luego de un buen rato estuve reparando un generador yo solito para ayudar a los demás jugadores para que escapemos todos, porque mi mami me dijo que hay que ayudar a los demás. Por eso ayudé a este pelotocino para que vaya a hacer cosas de tocinos, y ahora ayudaré a este chico a que haga cosas de chicos. El leaterface no es serio y derribo al pelotocino, así que me comenzó a perseguir a mí y yo que andaba de vacaciones. Como sé que no me iba a dejar tranquilo, tiré el palet para que se aburra de seguirnos, aunque no es casi probable. Se me hace que no me ha soltado ningún hit porque piensa que tengo el parry, pero lo que no sabe es que tengo la linterna con una skin de la varita de que cuando le cambias la skin se vuelven confusos las habilidades. XD. Me iré a reparar el gen, ya que solo falta uno. Algo que me gustó del killer Michael Borja es que está decente, ni muy fuerte ni muy débil, pero bueno, todo depende del jugador. Cierto. Pero bueno, luego de reparar el generador ya iba a desbloquear las salidas, pero no podía dejar solos a los demás, ya que ayudaron y todos somos un equipo, y como quien dice, no se abandona a ningún compañero. Iba a desbloquear la otra salida, pero el Jason no lo iba a permitir, así que me fui a esconder. 2000 years later. En ocasiones se me olvida que tengo la linterna y ya pues se me complica huir del killer. Después de tremenda robada, pues lamentablemente perdí.
hasta que recordé que tengo una perk que por ayudar a la pelotocina me dejaron la probabilidad de 100% de poder liberarme, al final pude escapar. No estoy muy seguro, pero todo el tiempo que tardé tonteando al killer supongo que pudieron escapar. En esta partida se me medio complicó ya que cada que hacía una kill salía un pelotocino y me cegaba para liberar otros jugadores. Cuando uso la habilidad para agarrar a un random para lanzarlo lejos, no pasaba ni un segundo y ya me cegaba XD. ¿Eso te gustó, amiguito? Acá saboteé este generador pero no sabía que había alguien acá. Al parecer este man iba a usar la linterna y se le agotaron las baterías XD. Ya hasta se me hizo raro que no sobreviviera ya que de momento es el que más presión de lupeo ha hecho en esta partida. Lo positivo es que no nos causará más problemas. Lo peor es que apartas un segundo la vista y ya lo liberan que random. Me hice tremenda cacería atrapando a todos los surbis, lo único es que capturas a uno y se libera el otro. De seguro pensarán ya la partida está ganadísima y pues... Siendo sincero pensé que no, pero si se pudo XD, este man juega demasiado bien. Ya no más nos faltaba un sobreviviente, y no les voy a mentir, esta partida es una de las más extensas que he jugado como Survey, literalmente ya estaba por el minuto 3 pero al menos nos falta uno. En una de las salidas no estaba así que rápidamente me dirigí a la otra para ver si estaba o se puso a campear. No recordaba que las salidas estaban tan cerca pero bueno XD. Me gustó el rediseño de los generadores. Ahora se ve un poco más vivo y este nuevo mapa está guapísimo. Algo que extraño es el mapa del espacio, según la gente lo eliminaron porque estaba mal optimizado o algo así, pero ojalá algún día vuelva. Al fin encontramos el último sobreviviente y lo dejaremos ganar porque es un amigo y los amigos, y como nunca me traicionan los amigos le dejaré ganar. Eres cruel, pero justo. Espera, no te vayas, me gustaría decirte que muchísimas gracias si llegas hasta acá y que en los comentarios chistes para un video que estoy planeando hacer. Probablemente los chistes no los haga en Roblox ya que será en otro que le será mucha nostalgia, ya que en Roblox no se pueden hacer chistes porque te banean por cualquier pendejada literalmente. Pero bueno, si te gustó el video recuerda que te puedes suscribir, es totalmente gratis, dejarme tu like y compartirlo a alguien que le guste Distrito de Violencia, y perdón por la inactividad, es que pues, no me he sentido con ánimos últimamente, pero trataré de ser algo activo, no prometo nada XD y ahora sí, y se cuidan.